En nuestros días, es común pensar en el pasado como civilizaciones atrasadas que comían hierba y dormían cubiertas con ramas. Decidimos revivir nuestra sección sobre inventos del pasado para repasar una vez más este estereotipo. En los próximos minutos, te esperan puertas automáticas de la antigua Grecia, baterías eléctricas y calefacción por suelo radiante de la antigua Roma. Así que acomodate, amigo, y no olvides ir al baño, agradeciendo al progreso por permitirnos olvidarnos de los productos de nuestra actividad vital con solo presionar el botón de la descarga. Esto es algo en lo que rara vez se piensa, pero si recuerdas las calles apestosas de la Edad Media o algunas aldeas incluso de la India moderna, un inodoro con descarga parece casi más importante que los vuelos espaciales. Uno se siente tentado a reírse de nuestros ancestros atrasados, ¿verdad? Pero hay que hacerlo con precaución, ya que la historia de los inodoros es una sección separada de la historia. Si no lo crees, puedes buscar en Google y encontrarás sitios web completos, investigaciones y cuentas de Twitter dedicadas a este tema. Y si sigues investigando, descubrirás que los inodoros con descarga existieron en nuestro planeta hace al menos 4000 años. Solo por un momento, eso es antes del inicio de la Edad de Hierro. Ocurrió en Creta, donde vivía la civilización minoica en esos tiempos. De ella, como mencionamos en videos anteriores, se sabe muy poco. Knossos, la principal ciudad de los minoicos, fue descubierta en 1878 por pura casualidad, y solo en el siglo XX comenzó a ser estudiada. Y puedes imaginarte las caras de los arqueólogos que, excavando en los restos de una civilización del siglo XVI, encontraron enormes palacios, frescos, acueductos, iluminación en las calles y casas de varios pisos. Arthur Evans, Duncan Mackenzie y otros arqueólogos que trabajaron en Knossos en 1905 apenas estaban familiarizándose con la electrificación masiva, mientras que en la mayoría de las ciudades de Europa los acueductos seguían siendo una rareza. Knossos sorprendía a los arqueólogos día tras día, y la verdadera guinda del pastel fue un objeto conocido como el inodoro de la reina. Su diseño no era tan diferente de los modelos modernos, un pequeño asiento de madera con un agujero y un tubo que llevaba los desechos a través del sistema de alcantarillado a la colina más cercana. El proceso se activaba con un sistema de descarga estándar, donde una persona o un mecanismo vertía agua sobre los desechos, que luego se enviaban por los tubos al lugar adecuado. En el Palacio de Knossos se encontraron al menos dos sistemas similares de eliminación de aguas residuales, lo que indica que el inodoro de la reina no era la única instalación de este tipo. Lo surrealista de la situación es que en el momento de las excavaciones en Creta no existían sistemas de alcantarillado similares, y el arqueólogo Arthur Evans bromeaba diciendo que era el único propietario de un inodoro moderno en la isla, aunque se construyó en el siglo XVI. En la habitación contigua había un baño, que también estaba conectado al acueducto. También había un lavabo que automáticamente recogía el agua y la enviaba al alcantarillado. Además, en Knossos se encontraron rastros de iluminación callejera, piscinas con calefacción y apartamentos diseñados de tal manera que las ventanas recibieran la mayor cantidad posible de luz solar. Este palacio estaba mucho más cerca de la modernidad que de las estructuras del siglo XVI. Y la civilización minoica no es una excepción. Se han encontrado sistemas de alcantarillado y baños similares en Mesopotamia y en el Antiguo Egipto. Probablemente, nada dice tanto sobre el nivel de vida de las personas como la forma en que van al baño. Y en esto, las personas de la antigüedad sabían cómo sorprender. Ya que hablamos de Mesopotamia, vamos allá. En junio de 1936, en las afueras de Bagdad, el arqueólogo Wilhelm König encontró una vasija de barro que sigue siendo un enigma para los físicos. Fue fabricada alrededor del siglo I.A.C. y representa un objeto del tamaño de un puño humano. La boquilla estaba sellada con betún, que generalmente se utiliza para la impermeabilización. Dentro, había un cilindro de cobre con una aleación de estaño y plomo en los bordes. Se ve interesante, pero estrictamente hablando, muchos de estos artefactos enigmáticos del pasado se acumulan en los estantes de los museos. Ahí también pueden estar grandes inventos, y las excavaciones de tales dispositivos extraños son algo habitual. Lo que hizo que este caso fuera inusual fue que el arqueólogo había prestado atención en la escuela y recordaba sus lecciones de física. Por eso, la vasija inmediatamente le recordó a una batería, y resultó ser cierto. En 1947, el físico estadounidense Willard Gray creó una réplica de la batería de Bagdad. Resultó que generaba tranquilamente una corriente con un voltaje de 1 a 2 voltios.
Claro, esto es extremadamente bajo, pero la vasija fue hecha 2000 años antes de la invención de las baterías, por lo que los científicos siguen teniendo preguntas. El episodio 29 de Cazadores de Mitos alimentó el debate, donde los autores del programa crearon su propia copia y, usando jugo de limón como electrolito, obtuvieron 4 voltios de tensión. En general, todas las simulaciones indican que el concepto de batería es realmente funcional. Sin embargo, nadie puede explicar por qué, cómo y para qué fue inventada. Hay una teoría sobre el uso de las vasijas en la medicina. En el episodio anterior de esta sección, hablamos de cómo en la antigua Grecia y Roma se utilizaban rayas eléctricas como anestesia. Solo que la tensión que genera la batería no es suficiente para que una persona sienta algo. Tampoco funciona la teoría de que con la ayuda de tales tazas los ingenieros del pasado recubrían un metal con otro mediante electrólisis. Al parecer, el egiptólogo Armin Egebrecht recubrió exitosamente una estatuilla asiria con una delgada capa de oro usando baterías de Bagdad, pero todo es muy confuso aquí. No hay evidencia del experimento, así como no hay pruebas sólidas de que la gente del pasado usara electrólisis. Los escépticos afirman que los propios habitantes de Bagdad podrían no haber sabido nada sobre las propiedades eléctricas de la vasija y simplemente la usaban para almacenar pergaminos. Esto se demuestra por la absoluta ausencia de hallazgos masivos de dispositivos similares. La mayoría de las vasijas encontradas de esa época son comunes y no son baterías. Pero, de nuevo, todo es confuso. En 2000 años, la mayoría de las vasijas podrían haberse destruido, y no está claro en qué estado han llegado a la modernidad. Incluso hay una teoría de que la batería de Bagdad no fue una invención de los antiguos partos. Algunos historiadores creen que estos dispositivos son aún más antiguos, sumerios, de los cuales los partos simplemente heredaron sin saber qué hacer con ellos. En resumen, el enigma de la batería de Bagdad es uno de los más interesantes para los historiadores. La situación es un poco más clara con otro invento de alta tecnología, las puertas automáticas. Otra tarjeta de presentación de la modernidad y otra tecnología que existió en la antigua Grecia. Su dispositivo intrigaba a los griegos desde un punto de vista místico. Los sacerdotes estarían encantados de mostrar un poco de magia a los feligreses, y las puertas que se abrían solas eran una excelente opción. Así fue como los ingenieros de la antigua Grecia en el siglo I.d.C. idearon un complicado mecanismo hidráulico. Consistía en un sistema de contrapesos, recipientes y tuberías. Primero, la persona que abría encendía un fuego que aumentaba la presión en los recipientes de latón. Esta presión hacía que el agua contenida en ellos se trasladara a otros recipientes. Estos, al llenarse, empezaban a actuar como contrapesos, colocándose en el ángulo adecuado y conectándose con las puertas. Los antiguos griegos obtenían así una puerta automática. Claro, como es de esperar, el proceso de apertura era bastante lento. Los historiadores creen que estas puertas se abrían no más de una vez al día, como un milagro en el inicio de la jornada del templo. A los griegos les encantaba la hidráulica. De hecho, los legendarios acueductos romanos aparecieron mucho antes que la propia Roma antigua. Se construyeron activamente tanto en Grecia como en el antiguo Egipto, y los acueductos de estos estados no eran menos ingeniosos que los minoicos ya mencionados. En defensa de la antigua Roma, hay que destacar otra característica que se utilizaba ampliamente en aquellos tiempos. Paseando por las termas romanas y las casas de los ricos, a menudo uno podía encontrarse con suelos radiantes, que son poco comunes incluso ahora. Se llamaban hipocausto y representaban un sistema que funcionaba según el principio de la calefacción moderna. En algún lugar fuera del edificio se instalaba una estufa, y desde ella, a través de un sistema de canales y tuberías, el calor se dirigía al edificio necesario. Las casas solían diseñarse desde el principio con tuberías especiales justo en el suelo. Se encontraron tantas que es difícil llamar al hipocausto algo raro en el Imperio Romano. A veces, las tuberías de calefacción se incorporaban también en las paredes, calentando así las viviendas en tiempos fríos. En España, el hipocausto romano continuó utilizándose incluso después de la caída del imperio, pero en Gran Bretaña no fue así. Los germanos y los anglosajones desplazaron a la población local, y la calefacción no apareció en la isla hasta finales del siglo VI. Vale la pena señalar, sin embargo, que no solo la antigua Roma utilizaba suelos radiantes. Corea del Sur es ahora uno de los principales proveedores de esta tecnología. Este hecho no es una coincidencia. Desde el siglo I.A.C. hasta hoy en día, en Corea se usa el ondol.
En efecto, es un análogo del horno con banco caliente, solo que el sistema lleva 1000 años de mejora y funciona no solo en el banco, sino en toda la casa. Hace 2000 años, los coreanos crearon un sistema cerrado en el que la leña quemada en el horno se enviaba a huecos especiales en el suelo y las paredes, creando un ciclo cerrado de calefacción y minimizando las pérdidas de calor. De hecho, debido a esto, en Corea se desarrolló una cultura especial. La gente dormía directamente en el suelo, ya que, a diferencia de las camas, estaba caliente. Hoy en día, el ondol tradicional ya no se usa, pero los suelos radiantes en una casa coreana son prácticamente una característica obligatoria.